sino con la autoridad y el poder que Dios nos ha dado a nosotros. Estas campañas que estamos haciendo son porque el Espíritu puso en nuestros corazones. Usted ahí donde está, dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, toma el control de mi mente, de mi corazón, toma el control de mi cuerpo, de mi vida. Señor, que nada me distraiga, que seas tú, Espíritu Santo, dándome ese alimento a mi corazón, a mi vida, y que yo tome esta palabra como un rema en mi vida, como una fuerza, como un poder, y no soltarme de ti. Es el Señor. Es el Señor. Cierren sus ojos. Solamente crean. Es el lugar de mi seguridad. Tú no me diste a escuchar palabra de hombre, solamente palabra del Espíritu de Dios. Me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorar. Porque aquí adoramos al Santo, al hermoso Espíritu de Dios. Vamos, pueblo, adórame con todo su corazón. Que se estremezcan los cielos hoy. Sabía que al adorarle puede ser libre, puede ser sano. Adórale. A tus pies arde mi corazón. Solamente adórale. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Donde nadie me puede señalar. Sí, Santo. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Sí, Santo. Me levantaste Oh, Santo. y hoy me postro a adorarte. Toma el control, toca mi presente, Señor. No hay lugar más alto, Quita, Señor, quita esos pensamientos. más grande que estar a tus Que ahí pies. te los distrae, Señor, quita ese pensamiento. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, Quita el velo de ellos, Señor, más grande. y despierta el Espíritu Santo. Despierta los espíritus para una adoración mayor, Señor. Santo, dile al Señor así. Vamos, díselo. Sí, Señor. Míralo, Señor. Inclina tu oído y escucha la oración de tu pueblo, Señor. Inclina tu oído, Padre. Santo. A los pies de Cristo. Oh, Santo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Llena, Estar a tus pies. llena, Señor. No hay Llena, Señor. lugar más alto,
Vamos, pueblo, no me permaneceré. A Él le gusta la adoración. Postrado a tus pies. No deje que el enemigo te cautive. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, Señor, gracias. Señor. Señor. Digno de toda gloria, Sí, sí. digno de toda honra, Sí, sí. exaltado estás, coronado estás, Santo, digno de toda gloria, digno eres, Señor. digno de toda la Digno eres, Señor. exaltado estás, coronado estás, digno de toda la Sí, Señor. gloria, digno de toda la Oh, Señor. honra, Cristo Jesús. Oh, Señor. Exaltado estás, Sí, sí. coronado estás. Sí. Espíritu Santo, Oh, adoramos, Señor. adoramos a ti, Jesús. Señor. Llénanos de ti, Llénanos, Espíritu Santo. llénanos de Que no haya distracción, Señor. Que no haya distracción. Santo, Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Señor, trae un aire fresco a este lugar. Que sientan tu presencia, Señor. Que sienta tu presencia, Señor. Santo. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Sí, Padre. En la flor con tu ejército. Pronto volverás. Oh, Rey de Reyes. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la Díselo, gloria, díselo. digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Señor. Recibe majestad. Santo. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra.
aplauso al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ahora voy a sentar y voy a escuchar nada más. Vine a descansar, a alimentarme de la palabra de Dios. Es justo yo alimentarme de un varón de Dios que trae palabra de Dios. Dije yo, voy a aprovechar cada minuto, cada segundo que esté hablando el Señor a mi vida. Que Dios los bendiga. Ahí la dejo con la hermana Biblia. Gracias, Dios me los bendiga, mis hermanos. Qué honor estar aquí nuevamente. Y bueno, quería dar una breve reseña de mi hermano Jesús Narváez. Él es un hombre muy especial, un hombre que, bueno, padre de familia, tiene su esposa, 3 hijos, nietos, es economista, empresario, pastor, tiene su iglesia en Maracaibo, una iglesia muy linda llamada Plenitud. Por esas conexiones que hace Dios nos conocimos y él comenzó a tener un programa en Vida TV y ha estado con nosotros durante, creo que más de un año, bueno, 2 años en Vida TV Play. El Señor nos ha bendecido a través de su vida, ha traído mucha palabra y desde hace tiempo él estaba conversando con Juan. Tengo en mi corazón ir a Rubio, quiero ir a Rubio, tengo una palabra para Rubio. Y bueno, el Señor le acomodó la agenda y está aquí, ¿no? Está aquí en medio de nosotros. Cada prédica que he escuchado, cada enseñanza, cada palabra es así como cavar profundo. Yo me imagino a Isaac cuando estaba abriendo los pozos, donde todo el mundo le decía, ahí no hay agua, no pierdas el tiempo. Pero este hombre, donde abrió el pozo, ahí salía agua. Y cada enseñanza es como esa agua que fluye, que corre. Y bueno, lo presentamos como siervo del Señor, como un maestro de la palabra. El Señor, con todo eso que él tenía allí en Maracaibo, su vida hecha, un día lo arrebató y se lo llevó para Estados Unidos y le cambió la agenda total, ¿no? Y le dijo, bueno, ahora ya vas a dejar la empresa y todo lo que te ocupa y te vas a meter conmigo más. Y aquí vamos a tener parte de eso que él ha tenido con el Señor en la intimidad. Pastor. Con esa presentación tenemos que ser hasta presidente de la República. Bendito sea Dios. Ay, Dios. Me siento sumamente honrado por el hecho de que hay una cantidad aquí de pastores. Levante la mano a los pastores. Unos cuantos pastores y gente preciosa que se ha dado cita en este lugar no por coincidencia, sino por providencia de Dios. Como apuntaba mi hermana, yo no pensaba, hace como 3 años, yo no pensaba salir de Maracaibo. Estaba ya bien con mi empresa, la iglesia, unas que otras invitaciones, pero de repente me vi pues en los Estados Unidos y de allá comenzaron algunas invitaciones y me decían, el Señor te trajo para acá para que sueltes lo que tienes. ¿Qué será? ¿Qué más va a ser? Lo que Dios pone en cada corazón. Dios está tratando con cada una de las personas que están en este lugar. Lo que tenemos es que disponernos a soltar. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Ahora, lo que nosotros podamos soltar tiene que estar bajo la dinámica de la misma intencionalidad divina, de lo que recoge en forma sintetizada el Señor Jesucristo, o mejor dicho, Dios a través de Oseas. Cuando en el capítulo 6, en el verso 6, dice, misericordia quiero más que todos los sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos.
dos cosas se presentan allí muy fáciles para entender. Aprender misericordia y conocimiento de Dios. Tenemos que hacernos una pregunta todos los días. ¿Cuánta misericordia de Dios hay en mí? Cada uno. Porque de no tener la que Dios quiere que tengamos, entonces, aunque podamos ir a una congregación, no nos va a interesar a nadie. No le vamos a hablar a nadie, porque no nos interesa. Porque no hay misericordia. Tenemos entonces que sensibilizar. Pero hay otra parte que configura pues el conocimiento. No basta con ser misericordioso, sino también tener el conocimiento de Dios. Y resulta que el conocimiento de Dios en la Biblia aparece muchas veces como misterio. Misterios. Ya en el capítulo 2 de Daniel se habla de muchos misterios. Y ya por ahí como en el capítulo del versículo 35 y el 45 se hace más específico el asunto del misterio, que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con Jesucristo y con lo que iba a acontecer posteriormente. Sigue la revelación y se nos presenta el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo comienza a introducir una serie de palabras, conceptos, los cuales nosotros tenemos que entender. Es decir, abordar lo que es relativo al conocimiento. El apóstol Pablo comienza a hablar de más misterios y habla del misterio de la piedad, del misterio de la fe, porque la fe es un misterio. La iglesia es un misterio, Jesucristo mismo es un misterio, el evangelio es un misterio el rapto, el misterio de la iniquidad, el misterio de la revelación, el misterio del sacerdocio. Hay tantos misterios, pero Dios no quiere que nosotros entendamos la palabra misterio relacionada con misticismo. Dios lo que quiere es que nosotros relacionemos esa palabra con el conocimiento de Dios, con la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad, porque de lo contrario estaríamos haciendo la nuestra, y nosotros no sabemos todas las cosas, y nosotros no sabemos cuándo decir específicamente las cosas, ni hacer las cosas, porque hay acciones que al hombre le parecen rectos, caminos que le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Es decir, nosotros tenemos el control de todo. ¿Cómo saber qué es lo que piensa Dios? Cosa difícil esa, porque no lo vemos. El único que le dio a conocer fue Jesucristo. Pero el Señor ha hecho posible que nosotros podamos entenderlo, porque Él quiere comunicarse con nosotros. Razón por la que su ley, ¿esta que aparece ahí? Su ley, primero estaba en todas las conciencias de los hombres, o está en toda conciencia de hombre. Allí está la ley de Dios. ¿Qué es lo que hace la ley de Dios? Mostrar su carácter. Mostrar su carácter. Y luego hasta lo dio por escrito. Con el dedo de su mano escribió de forma sintetizada los 10 mandamientos, que sintetizan toda la ley de Dios que está recogida en la ley mosaica. Y todo esto es para que nosotros sepamos y tengamos conocimiento de Dios, que sepamos de su voluntad, para hacerla cuando Él quiere, como quiere, y donde Él quiere. Hay una cantidad de conceptos escriturales que han venido presentándose a lo largo de la historia del hombre, y esos conceptos han ido progresando, y nosotros debemos entenderlo de qué se trata. Compartí esta mañana con mis hermanos de la iglesia: Jesucristo restaura. Y yo les decía a ellos, bien, un concepto que el Señor quiere que nosotros tengamos, que sepamos,
entre otras cosas, es la redención. Porque la redención involucra no solamente quién es Dios, que ya está reflejado en la ley mosaica, su carácter, quién es Él, sino que Dios está interesado en qué hace Él. Porque cuando nosotros entendemos qué hace Él y Él nos dice que nosotros también tenemos que hacer, entonces es necesario conocer su voluntad. Juan, en el capítulo 1 y en el verso 17, dice que la ley fue traída por Moisés, pero, así como que contrastando, dice, pero la gracia y la verdad la trajo fue Jesucristo. La gracia y la verdad tienen que ver con todo lo que Dios ha hecho en favor nuestro, sin que nosotros lo merezcamos. Y la verdad es Él, todo lo que encaja, todo lo que armoniza, todo lo que engrana armoniosamente. Eso es la verdad, es Él. Entonces, se necesita saber no solamente quién es Dios, sino lo que Él hace. Porque parte de la responsabilidad de la iglesia es hacer muchas cosas. Pero tenemos que tener ese conocimiento. Cuando hablamos de la redención, como un concepto que tenemos que analizar, entenderlo, y vienen en increciendo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos damos cuenta, y me gusta decirlo una y otra vez porque tiene que quedar. Los primeros 12 capítulos de la Biblia enseñan de la necesidad de la redención. Los capítulos que van desde el 12 hasta el último versículo del libro de Malaquías hablan del canal de la redención. Fíjense que va en progreso. Los 4 evangelios nos hablan de la ejecución de la redención, mientras que el libro de los Hechos nos habla de la promulgación de la redención. Romanos hasta Judas nos habla de la explicación que Dios da a través de todo lo que escribieron, la explicación de la redención. Y en Apocalipsis encontramos la consumación de la redención. De manera que es un progreso de tan solo un concepto que debemos entender. Entonces, ¿hace falta el conocimiento o no? Necesitamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Otra de las palabras que aparecen en las Escrituras, y especialmente en el Nuevo Testamento, porque me llamó poderosamente la atención el hecho de que la palabra fe, diga conmigo fe, la palabra fe casi no aparece en el Antiguo Testamento. Aunque se habla por allá en Hebreos, en el capítulo 11, de los héroes de la fe. Sin embargo, la palabra fe, Dios quiso introducirla cuando Él vino y estuvo habitando entre nosotros, el Señor Jesucristo. Y decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. ¿Dónde está tu fe? Es que no tiene fe. Así decía, porque esa palabra no se entendía en la antigüedad, así como muchas palabras. Pues no existen palabras que están guardadas en el baúl del cielo, sino que son palabras que Dios ha escogido, que las inventaron los hombres para comunicarse, y que esas palabras, muchas recogen la intencionalidad de Dios de su plan. La palabra iglesia viene del griego, iglesia, asamblea. Los griegos sabían cuando se hablaba de iglesia. La asamblea de todos los que conformaban la parte del pueblo, de la ciudad, de lo que fuere, para tratar asuntos que le correspondían a ese núcleo de la sociedad. Esa es la iglesia. Bueno, Dios toma de ese sentido, más o menos, no existe otra palabra en el idioma de todos los idiomas que pudiera recoger, aunque sea cerquita, la intención que Dios tiene de hacer el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Bueno, así es con la palabra fe.
La palabra fe no quiere decir que antes no se entendía de la fe, que no tuvieran en el pasado, porque, repito, en hebreo se nos habla de los héroes de la fe. Pero la fe se entendía en el pasado, estaba asociada a otros conceptos que tenían que ver con fidelidad, con confianza, con lealtad, con obediencia, con seguridad. Esto es seguridad en Dios, lealtad a Dios, fidelidad a Dios, seguridad, en fin, todas esas palabras, pero no aparecía fe. El único versículo que aparece en el Antiguo Testamento aparece en el capítulo 2, versículo 4 de Habacuc. Posiblemente, pienso yo, ¿qué pasó allí? Bueno, cuando fue traducida la Septuaginta, por allá en el tercer siglo antes de Jesucristo, fue traducida al griego, y en una de esas traducciones Dios dejó correr ahí la palabra fe, pero antes no se conocía la fe. Sin embargo, repito, está asociada a lo que es seguridad, fidelidad, confianza, obediencia, todo esto. No es coincidencia. En muchos idiomas actuales, la palabra fe continúa relacionándose con esta idea. Pero ya se expresa la palabra fe de otras maneras. Por ejemplo, en danés es tro. En checo, vira. En croata, viera. En griego, pistis. En francés, voy. En inglés, fine. Pero todas tienen la misma idea: seguridad, confianza, fidelidad, lealtad. Todo eso tiene esa relación. Ahora, ¿por qué Jesucristo quiso introducir la fe? Él le aditó la fe cuando Él estaba viviendo y estaba desarrollando su ministerio público. Él lo estaba desarrollando porque la palabra fe tenía que ser manejada por su cuerpo, que es la iglesia. Y Dios me dijo que viniera a hablar aquí de la fe desde hace días, cuando Señor, yo tengo aquí algo para compartir relacionado con eso. Ahora entiendo, pero es porque esta congregación tiene la visión en su pastor de moverse en sanidades y prodigios. Y para eso se necesita fe bien entendida. Dios quiere que entendamos la fe. Es muy complejo. Yo creo que el día martes tendremos un seminario o algo así, un taller, estaremos hablando acerca de cómo es que funciona la fe en el ser humano. Vamos a tratar de explicar esto desde la perspectiva científica, inclusive lo que hemos tenido por información y todo lo que las escrituras nos dicen, cómo es que funciona en el ser humano. ¿Por qué es tan importante? Porque Dios le dijo a la iglesia, dentro de lo que son las doctrinas, le dijo: el que ha sido justificado tiene que vivir por fe. Todos nosotros tenemos que vivir por fe. Tenemos que comprenderla. Si tenemos que vivir por fe, tenemos que entender de qué se trata, para no andarle tirando piedras a la luna. Bendito sea el Señor. Entonces, voy a pedirle que vamos a tratar un pasaje muy bonito. Por cierto, es muy famoso y muy trillado. Lo encontramos en todos los evangelios, pero vamos a escoger el que tiene Marcos en el capítulo número 5. En el versículo 21, 5:21, que habla de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Está más relajado, hermano? ¿Está más relajado?
Yo le decía a los hermanos, yo no vine aquí para ser evaluado. Sin embargo, es imposible que alguien nuevo a quien ustedes no conocen, cuando está hablando, tiene que evaluarlo. No vaya a ser que yo esté diciendo un disparate. ¿Verdad que sí, mi hermano? Pero yo quiero decirle de parte de Dios que yo estoy aquí, yo estoy de todas las cosas que me han pasado y todo lo que hemos conversado, mi hermano Juan Carlos y Vivian y yo, un par de bendiciones que hay aquí en Rubio. Eso no puede ser coincidencia. Mi familia ahorita están reunidos allá en Tennessee y fueron para un río y muestran las imágenes. Pero mi amor, yo estoy feliz porque estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer, sino que lo que hago es lo que Dios me dice que haga. Pero es porque tengo que vivir por fe. Yo tengo que tener la confianza en Dios, la seguridad en Dios, la obediencia de Dios, la fidelidad a la que el Señor me dice que pone carga en mi corazón, para que mi hermano Juan Carlos me dice, mire, ¿por qué nosotros vienes por aquí? Claro que significa eso. Tuve que viajar de Miami a Bogotá, de Bogotá a Río de Hacha venirme por tierra hasta Maracaibo, de Maracaibo a Maiquetía, de Maiquetía a San Antonio, y ahí yo estoy aquí. Para poder llegar aquí, bendito, claro, hice escala en Maracaibo y tal, y entonces, bendito Dios cuando me encontré otra vez con la ciudad. Tenía casi 3 años que no la veía. Claro, allá están mis hermanos que están al frente de la congregación y siempre estábamos con los paliativos que se llaman teléfono, allí pendiente de lo que pasaba y conseguí una iglesia, porque no fue coincidencia que yo estuviera por allá. Allá Dios lo hizo conmigo, un tratamiento muy especial. ¿Por qué sufrí? Que lo saquen a usted de la comodidad, de la tranquilidad, de estar haciendo lo que le gusta. Es como que si le sacaran de repente la alfombra. ¡Oh! Y yo me quedé así, en un cuarto. Sí, como no, aquí está el cuarto, el televisor, aquí está la computadora, aquí está el desk. El escritorio. Pero quedé como un caballo cuando estaba así encerrado en una... Yo estaba acostumbrado a una dinámica y de repente estoy... pero allí tenía yo que organizar todo lo que yo había entendido y lo que tenía por entender y luego comunicarlo en el tiempo de Dios. Pero estoy aquí. Ahora, este es mi testimonio y que tendrá el suyo. Prepárese, porque Dios quiere que su pueblo, sin ningún tipo de temor, tenga que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Tenemos que hacerlo. Bien. Gloria a Dios. Gracias. Bendito Dios. Dice aquí en el capítulo número 5 de Marcos, versículo 20. Esto es un pasaje que ustedes han escuchado n al cubo veces. Muchas veces. Pero yo lo voy a seguir aquí tocando con ustedes. Y dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre
y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, todos los dólares, los pesos, los bolívares, las libras esterlinas, todo lo que él tenía. Se da por entendido aquí que se trataba de una mujer que parecía que manejaba cierta cantidad de recursos, porque estuvo pagando 12 años, no todo el mundo tiene 12 años pagando, y luego ella llega a la conclusión de que quedó arruinada, casi no tenía nada en el banco. Y entonces dice aquí, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, muy importante esto, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí la palabra salvación, soteria, aquí tiene que ver con sanidad. Esta es la parte que tiene que ver con sanidad. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Había pasado algo extraordinario para Dios. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Allí habla de un verbo, creer, que en griego es pisteo, pero que el sustantivo fe es pistis. Y dijo, hija, dijo, a ver, me perdí aquí. Vamos al 37. Y dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y estaba muerta. No iban a saber ellos que estaba muerta. Estaba muerta. Pero él le dijo, duerme. Porque él es el dador de la fe. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera todo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bendito sea Dios. Es muy lindo y muy, como que muy apropiado de que siempre se toque las maravillas que hizo el Señor Jesucristo. Sanó a la mujer con el flujo de sangre y luego a la niña, la hija de Jairo. Aquella mujer tenía 12 años sufriendo, ella tenía 12 años, la niña, y murió. Pero le dijo, no, ella no murió, ella duerme. Me llama poderosamente la atención porque el destacar las sanidades nos llena de gozo, ¿verdad que sí? Y yo he visto que mucha gente le saca, pero le saca hasta el jugo a este pasaje con las emociones. ¿Y quién lo hizo?
el Señor me... Todo el mundo quiere, bueno, sanidades y milagros. Gloria a Dios. Eso es parte de eso. Eso es parte de la bendición de Dios. Pero como yo estoy hablando de fe, yo quiero ponerle otro ángulo de apreciación. Yo estoy hablando de fe. Porque el Señor Jesucristo, Él quiere o quería introducir la palabra fe. Él todavía no había muerto para ese momento en la cruz, ni había sido sepultado, ni había resucitado, ni había ascendido a los cielos, ni había venido el Espíritu Santo de Dios, ni la gente todavía tendría la posibilidad de creer en Él para que el Espíritu Santo viniera y tuviera una nueva vida. Eso no había sucedido. Pero Él sí tenía que ir metiendo la palabra fe. ¿Cuál fe? La fe que comprendería lo que Él hizo, lo que Él venía a hacer. Eso tenía que entenderlo la gente. No solamente quién era, porque a Él no le creyeron. 3 años y medio de ministerio público y ninguno le quería reconocer como el Hijo de Dios. Ninguno. No le reconocía. Es más, ese fue el trabajo que posteriormente hicieron los apóstoles del Cordero. Enseñar quién era Jesús. Y este que ustedes les mataron hace pocos días, recoge allá en el capítulo 2 de Hechos. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él le puso unos fundamentos para que edificaran sobre esos fundamentos de ahí en adelante. Pero es Pablo quien comienza luego, más de 20 años después, es cuando Dios, Él formó, Él mismo constituyó a ministros que se encargarían de ministrar, porque la unción sumo sacerdotal que ya estaba en el antiguo pacto había sido sustituida por un nuevo pacto donde el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, sería Jesucristo mismo. No ofreciendo animales por sacrificio, sino su vida misma. Lo que hizo que entonces la ley cambiara. Ahora es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la fe que Dios quería que se entendiera. Ya la fe en el nuevo pacto, la fe como un estilo de vida que tendrían que llevar todos aquellos quienes creyeran en Jesucristo, iba a ser la fe como concepto que tenía que entender y vivir la iglesia. Amén. Y estoy hablando de la fe, podríamos hablar de otras cantidades de conceptos. Reposo, por ejemplo. Esta mañana lo compartí con mis hermanos. El reposo es el reposo. El bautismo, la Santa Cena, todo eso significa, todo eso tiene una esencia. Israel, inclusive la iglesia en los primeros años, tuvo que hacer actividades que eran como para aprender doctrina. Pero luego ya en el capítulo 5 de Hebreos, cuando han transcurrido como 40 años de la ascensión del Señor Jesucristo, ya el escritor a los hebreos dice, hay cosas mejores que pertenecen a la salvación. De manera que esto que estamos haciendo aquí al principio tiene que ser superado. Porque ahora el hombre tiene el Espíritu Santo de Dios. Y ahora teniendo el Espíritu Santo de Dios estamos llamados a entender lo que eran misterios. Ya no tendrían que ser misterios. Ya no. ¿Quién se iba a encargar de enseñar? El Espíritu Santo de Dios que moraba en cada hombre. Esa es la razón por la que los ministros del nuevo pacto ahora eran ministros competentes de un nuevo pacto que iban a comenzar a enseñar la esencia de lo que practicó Israel sin entendimiento. Ellos hacían rituales, fiestas y ceremonias sin entendimiento. Pero la iglesia no es para que practique eso. Entre ellos está la fe. Amén. Entonces, la fe de la que estamos hablando es una fe que tiene que contener la fe como tendencia de vida. Cuando Pablo les escribe, por ejemplo, en Tito 1:4, está hablando de la común fe.
O sea, ya se da por sentado que es una tendencia de vida. Vuestra fe os ha sido dada a conocer, dice Pablo en muchas de sus cartas. ¿Por qué? Porque ya el hombre de Dios, el que estaba plenamente identificado con la obra, que ya era de Dios, ya tenía un nuevo estilo de vida. Porque, como decía el mismo Pablo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas, no dijo viejas, nuevas. Hay una nueva vida, hay un nuevo entendimiento, hay otro reto. Se acaba el asunto del misterio. Voy a permitirme, y ustedes no lo van a hacer, pero se los doy de manera de información. En primera a los Corintios, Pablo da una explicación, y me parece que es muy oportuno el momento que siento que tengo que decirlo. En el capítulo 1 a los Corintios aparece 2 versículos clave donde después que de los primeros 9 versículos de la primera de la carta, perdón, no es primera de Corintios, es Efesios. En el capítulo 1, fíjense, Efesios. Se me atravesó por allí y tuve que hacerlo, porque Dios me dijo que lo hiciera. Porque es un ejemplo. Efesios, lo que pasa es que mi Biblia, como está nueva, no obedece todavía. Y la vieja no la traigo porque ya casi está deshojada. Y dice aquí en el capítulo 1 de Efesios toda una cantidad de doctrinas que habla de las bendiciones espirituales, que fuimos adoptados, que fuimos redimidos, que fuimos aceptados en Cristo Jesús. Todas esas bendiciones espirituales, incluyendo de que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y me gusta una palabra que dice en el capítulo 1, versículo 8, que fuimos sobreabundados en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que se relaciona con el conocimiento. Porque toda esa sabiduría, todos esos recursos que el Señor nos da, nos ponía en ventaja, o por lo menos con la posibilidad de luchar contra las entidades que estaban en las regiones celestes. Y Dios dijo, el momento tiene que ser este. Y dice en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Otra vez misterio. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el misterio de su voluntad. El misterio siempre está relacionado con la voluntad de Dios. Entonces, Dios escogió soberanamente que después de la cruz, todas aquellas personas que configurarían el cuerpo de Cristo, la expresión corpórea de Cristo en la tierra, iba a ser habilitada, capacitada, iba a ser fortalecida con una cantidad de bendiciones espirituales con los que podía combatir al enemigo en las regiones celestes. Porque esa es la tarea de la iglesia. O sea, tiene que tener conocimiento. Mire cómo lo dice aquí. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y entonces aquí aparece una palabra que es sinantó, que es reunir. Este es el tiempo, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, conocer todo. Aquí no hay misterio ya. Llegó el tiempo de unir, de reunir, es decir, ahí la palabra griega es sinantó, que es reunir, es volver a unir lo que en un momento estuvo unido, pero que con el pecado se separó. El hombre del hombre, el hombre y la mujer, el hombre de Dios, el hombre de la naturaleza, todo eso se rompió con el pecado. Bueno, le corresponde a la iglesia reunir todas las cosas en este tiempo que Dios lo pensó. Ahora, no se puede hacer estando nosotros en ignorancia, sino en el conocimiento de Dios.
Eso que se llaman misterios ya no tiene por qué ser misterio. Todos los misterios que aparecen ahora en el Nuevo Testamento, que por cierto son revelados la mayoría por Pablo, es para que nosotros lo entendamos, para que los abordemos. Porque nosotros somos los que estamos llamados a combatir a las entidades que le hacen mucho daño a la humanidad. Amén. Por cierto, esa es una lucha tremenda que tienen los evangelistas, los pastores. Mi hermano tiene que luchar contra esas entidades para poder fluir en el poder de Dios en el momento propicio y liberar a personas que están siendo atormentadas, como esta mujer. Ahora volvemos allá otra vez, como esta mujer que aprovechó al Señor Jesucristo. Aquí la mujer. Ahora quiero hacer esta relación. Escúcheme bien. Bendito sea Dios. Yo quiero que usted se imagine conmigo. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. La mujer tenía 12 años. Era adulta, ¿verdad? 12 años sufriendo. Y la niña tenía 12 años. Qué coincidencia. 12 años y 12 años. Dios quiso que yo la viera como la iglesia. Hay momentos en que la iglesia anda como la mujer errante, en las calles buscando la solución a un problema. Ella tenía tremendo problema. Pero Dios quiso aprovechar el momento. Por eso es que cuando él iba caminando y aun cuando iba apretado, vino la mujer que tipifica a la iglesia y le arrancó. Virtud hizo que saliera de él. Virtud, poder, hizo que saliera de él la fe de ella. Entonces el Señor Jesucristo quiso aprovechar el momento para enseñar qué era la fe. Allí estaba la evidencia de lo que Él quería que pasara. Que aquella mujer manifestara algo que también tiene que hacerlo mucha gente. ¿Saben lo que significaba tener 12 años y andar sangrando por allí? De acuerdo a la ley mosaica, ella estaba inmunda. Y ella no podía estar públicamente y rozándose con nadie menos, porque le costaba la muerte. Pero a ella no le importó nada. Porque entre otras cosas, la fe para ser manifestada requiere de ser osado. Muchas veces nosotros queremos que suceda algo de fe, que suceda un milagro en nuestra vida, pero no arriesgamos nada. Nada. Pero ella arriesgó hasta la vida. Si se daban cuenta de que ella andaba sangrando, era inmunda, ella no podía estar. Bueno, si imagínese usted que ha estudiado la ley, si está sangrando, aparte, y todo lo que toque está inmundo, tiene que esperar tantas horas, tantos días, y todo era un tratamiento, pero ella estaba inmunda. Pero a ella no le importó eso. Ella decía, si tan solo tocare por detrás al maestro, si yo lo tocare, yo seré sana. Y muchas veces nosotros tenemos que ser así. Tenemos que ser osados para alcanzar lo que Dios dice que podemos alcanzar, porque esa es la esencia de la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Luego eso lo entendió el escritor a los hebreos. Pero esa mujer no había leído hebreo, ni nada de eso. Ella se movió en el creer. Y ahora sí, eso se lo tengo que dejar para cuando vaya a enseñar otra cosa. Pero todos tenemos fe en el Espíritu, en nuestra conciencia. Ahí tenemos el recurso.
Solo que ese sustantivo o esa sustancia que se llama fe, o que se le denomina confianza, fidelidad, obediencia y todo lo que estaba relacionado en el mundo antiguo, tenía que convertirse en un verbo en la mente del hombre. Se llama creer. Creer. Todos tienen fe, pero hay que creer. Todos tenemos fe, pero hay que creer. Porque es la soberanía de Dios. Dios a todos nos dio esa capacidad, ese insumo, ese recurso que está en nuestra conciencia. Allí está, todos los hombres lo tienen. ¿Sabe por qué lo tenemos? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es fiel, nosotros también. Por tanto, tenemos fe. Ahí está, a nivel de la conciencia. Y la conciencia, juntamente con la comunión y la intuición, forman parte del espíritu. Pero el alma tiene emociones, tiene una mente y tiene una voluntad. De manera que cuando se combinan estas cosas, nosotros podemos creer. Ahí está la fe, nosotros creemos. El sustantivo se tiene que transformar en verbo. No por coincidencia, en griego es pistis y el creer se llama pisteu. Amén. Bueno, cierro eso porque esas otras cosas son para el día martes. Ahora, fíjense que esta mujer tuvo la oportunidad, yo la miro como la iglesia. La iglesia que no podía tener hijos, porque mientras no se separa el sangrado, no hay posibilidad de procreación, ¿verdad que no? No puede. La iglesia no puede estar paralizada en ese sentido. Se necesita fe. Si esta congregación necesita creer, necesita crecer, ¿cómo se tienen que mover los miembros de esta congregación? Entonces vamos a pedirle a Dios qué hacer, tener conocimiento de Dios para obrar y actuar en lo que aquí de Rubio se necesita para que esta congregación crezca como Dios quiere que crezca. Entonces se necesita, como esa mujer, algo de osadía, ¿verdad? Oh, pero vamos a ver la otra perspectiva de la iglesia. ¿Cómo es la otra iglesia? La niña tampoco puede multiplicarse. La niña no se puede multiplicar. Oh, bendito Dios. No se puede multiplicar en niña. 12 años era lo que tenía. Y estaba muy enferma. Y llaman a Jesús. ¿Quién lo llama? Jairo, el principal de la sinagoga. Ese es otro aspecto. Para que entonces nosotros podamos echar mano y funcione esto de la fe como insumo, para que se convierta en un creer, en un verbo, que luego se traduzca en acción, porque el cerebro interviene ahí con su sinapsis. Y entonces esa sinapsis produce acciones. Pero la muchachita tenía 12 años y ella no había sido enseñada a la fe. Por eso el Señor Jesucristo le dice, a ver, simbólicamente le dice, denle de comer. Denle de comer. Yo la voy a resucitar. Pero esta muchacha lo que necesita es comer, como mucha iglesia que no tiene buena palabra, que está llena de rituales, de fiestas y de ceremonias, y no conocen, no tienen el conocimiento de los misterios de Dios. Todo encaja, hermano. Todo encaja. Ahora, me toca decir esto.
Allí pasó algo para que funcionara. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que funcionó? ¿Por qué Dios lo resucitó a ella? No por la fe de ella, sino la de su papá. Pero su papá no fue osado, sino que él era el principal de la sinagoga. Él estaba del otro lado de la guerra que le estaban haciendo al Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que hizo él? Se humilló. Él se humilló. No le importó ser el principal de la sinagoga. Él se dio cuenta que no había alimentado lo suficiente a su hija. Ya no podía multiplicarse. Se murió. Pero él hizo algo que Dios lo ve también como la osadía está la humillación. Segundo aspecto que hay que considerar en nuestras vidas. Tenemos que humillarnos, hermanos, y reconocer que no tenemos la estrategia, que no tenemos el conocimiento, y quien lo tenga, ¿quién lo tiene? Yo, venga para acá, porque Jesús oportunamente llegó y le dijo, ven acá, nadie va a entrar aquí, ustedes son los mamadores de gallo, los demás, se están burlando, aquí nomás que va a entrar Juan, Pedro y Jacobo, el mamá y la papá, para que sepan que como este hombre se humilló, yo entro a su casa. Hay que entrar en la casa. Dios va a entrar en la casa cuando el hombre se humilla. Y va a revivir lo que hay que revivir. Y va a traer a vida lo que tiene que traer a vida, pero tiene que humillarse y reconocer que se necesita de Dios. Y en esta vida siempre habrá hombres y mujeres que vienen de parte de Dios para ayudarnos a entender cómo activarnos en la fe. Mis queridos hermanos, tan sencillo como esto. Yo no sé si ustedes habían escuchado esta parte, este ángulo, pero mucho, bueno, no quedarme solo en los milagros. Pues es una bendición grande los milagros. Es el amor de Dios, bueno, manifestado ahí. Lo importante es que el Señor Jesucristo aprovechó para enseñar lo que necesitaban saber acerca de la fe. A ver, y cierro con esto. Vamos a una porción de las Escrituras que lo encontramos en Gálatas en el capítulo 3. Bendito sea el Señor. La Biblia suya obedece más que la mía. A ver, Gálatas en el capítulo 3. Sí. A ver. El Señor está diciendo en esta porción de la palabra que Dios necesita, a ver, creo que está en los 22. ¿Ya 22? Sí. En Gálatas, yo estoy aquí en Corintios, Dios mío, por razón no me cuadraba nada. No les estoy diciendo, no me obedece. Están pegadas las hojas. El versículo 22. Miren. Mas la Escritura, dice aquí Pablo a la iglesia en Galacia, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que por la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, esto es para que Gálatas 3, 22 en adelante. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley lo que hizo fue demostrar una y otra vez a los que estaban realizando rituales, fiestas y ceremonias que quedaron en deuda siempre con Dios, que eran pecadores.
y la ley los condenaba. La ley nunca salvaba a nadie. Quien salvaba a nadie era la promesa, de manera que la ley se convirtió en un ayo hasta que apareció Jesucristo. Eso necesitaba saberlo aquí en la iglesia para poder explicarlo. Esa fe, ese nuevo estilo de vida que estaba previsto de parte de Dios, tenía que entenderlo la iglesia, porque ahora la iglesia tenía que vivir por eso. Tenía que vivir por eso. Mis queridos hermanos, el justo por la fe vivirá. Todo el que ha sido justificado, de acuerdo a lo que Pablo sigue enseñando, específicamente en Romanos, en el capítulo 6. Le suelto esto y con esto cierro. El bautismo o los bautismos, de lo que habla Hebreo, que habla de los bautismos, también es otro concepto que tenemos que descomponerlo, entender de su esencia. ¿Por qué? Porque la praxis del que ha sido justificado tiene que vivirla en lo que significa en los bautismos en su muerte, el bautismo en la sangre, el bautismo en la nube, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, el bautismo en el Espíritu Santo. Todo eso tiene su esencia. Entender eso es para que el hombre que ha sido justificado y tiene que vivir por fe, tiene que vivir viviendo eso. Pero yo, eso es una tarea que les dejo aquí, ¿ves? Para que cuando yo vuelva a venir, ustedes me dicen, ya lo tenemos, ya lo estamos viviendo, porque nosotros estamos anhelando tener el conocimiento de Dios para el tiempo que nos toque vivir. La iglesia tuvo sus retos desde el pasado, atacando sus situaciones económicas, políticas, jurídicas, lo que sea. Hoy tenemos las nuestras. Hoy Dios demanda que nosotros podamos entender la esencia de lo que se practicó en el pasado sin entendimiento. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay misterio, ya no hay desconocimiento de la voluntad de Dios, porque Él está dispuesto a revelarlo. Tocad y se os abrirá. Clama a mí y te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es un compromiso de Dios. De manera que si Él lo dice, aprovechémonos, hermanos, y podamos entender lo que Dios quiere con nuestras vidas, lo que Dios quiere con esta preciosa congregación. ¿Cómo se llama? Unidos para Cristo. Por cierto, ahí está, llamado a ser santos. Eso está buenísimo. Cuando yo lo vi, eso me impactó. Llamado a ser santos. Cuando nosotros entramos por la puerta que se llama Jesucristo al reino, inmediatamente debemos ser tomados de la mano con el Espíritu Santo de Dios. Porque Jesucristo no mora en nuestras vidas. El que mora en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que va a formar a Cristo en nuestras vidas. Ay. Lo vuelvo a decir. El Espíritu Santo quien mora en nuestras vidas. Él va a formar a Cristo en nuestras vidas. Pablo en Gálatas dice, hijito, estoy angustiado y trabajo y oro y clamo para que el Espíritu de Cristo, o sea, para que el carácter de Cristo sea formado en vosotros. Porque con ese carácter es que nosotros vamos a vivir y es por producto de eso que se llama santificación. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Como no entra por Él a la puerta, Él es la puerta, yo soy la puerta. Dijo no, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Ya ya recibimos al Señor Jesucristo, entramos en su plan, entramos al reino, pero tenemos que andar en un proceso que se llama santificación. Y la santificación tiene tres aspectos fundamentales: separación, consagración y dedicación.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Consagración es hacerse discípulo de Dios, discípulo de Cristo, un estudiante. Eso lo reclama la santificación. Y luego la otra etapa tiene que ver con la dedicación, que está relacionada íntimamente con el servicio. Usted no puede servir como ministro sin tener conocimiento de dónde lo recibió. Cuando era alumno. ¿Se dan cuenta que inmediatamente aterrizamos en lo mismo? La necesidad del conocimiento de Dios. Si nosotros transitamos toda nuestra vida en Cristo, el proceso de la santificación, Dios dice, según aparece en 2 de Corintios en el capítulo 5, versículo 10, que nosotros vamos a recibir galardones por eso, en el bemá de Cristo, en el tribunal de Cristo. Decía yo a los hermanos, no trabaje mucho en función de librarse del infierno, porque cuando apenas usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya usted no va para allá. Ya no va para allá. Ahora trabaje en función de los galardones. ¿O es que a usted no le gustan los galardones? Yo no sé cómo serán. Yo sospecho, de acuerdo a lo que he entendido así, que se trata de aspectos administrativos. Porque dice la Escritura que nosotros vamos a juzgar hasta los ángeles. De manera que habrá actividades nuestras que tienen que ver con la administración de justicia, porque ya tendremos la mente de Cristo plenamente. Cuando el reino de Dios se establezca en esta tierra, plena y gloriosamente, que es lo que la Biblia denomina la ciudad santa nueva de Jerusalén. Esa es la tercera. Cuando se establezca, entonces ya nosotros tenemos los cuerpos glorificados, la mente de Cristo. Nos vamos a fusionar con Él y vamos a estar reinando con Él. Ahí sí. Mientras tanto, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús para hacerle frente a los principados y potestades que están en esas regiones haciendo daño. Allí donde estamos, no sentados con Él allá, no, yo no necesito sentar, allá están los querubines y los serafines. Es en Epouranios, ese es el nombre que se le dice en griego. Epouranios, regiones celestes. Todo esto lo vivimos por fe. Amén. Ustedes me hice entender, hermano. Si yo me hice entender, entonces le doy gracias a Dios. A ver, no, usted va. Señor, gracias. Gracias porque lo pude decir para que me entendiera. Ahora sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Si usted entendió, póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Gracias, mi Padre. Eso es entrar en el día de reposo. Entonces, gracias, Señor. Te doy por este precioso momento en el que te ha placido que yo esté en esta congregación, que no tenía la más mínima idea de que tenía tanta gente. No importa, sean pocos o sean muchos, todos son hijos de Dios. Y Dios ha hecho posible que yo esté en este lugar para honrar y glorificar su nombre. Y usted ha puesto su corazón y su disposición para entender lo que Dios tiene para usted. Recíbalo en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Él y para nuestro beneficio. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Bendice al pastor de esta congregación, bendice a los ministros, los que están en la adoración. Bendice a todas las personas que hacen posible que esto sea la representación de Cristo aquí en la tierra, en esta parte de la ciudad. Señor, úsalo de manera muy especial para que tu nombre sea dado a conocer tal cual como tú quieres ser conocido. Porque lo estaremos haciendo no tan solo con el conocimiento de saber cuál es tu voluntad, sino que lo acompañaremos con un testimonio de vida. Señor, gracias. En el poderoso nombre de Jesucristo recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén.